Este niño no está entendiendo, dice las maestras, no está entendiendo reglas, no está entendiendo instrucciones. Entonces, realmente, ¿de quién es la culpa? La culpa no es del niño, la culpa es de los padres, ¿verdad? Que nunca establecieron, o desde que nació el niño, no establecieron límites, no pusieron reglas. Dios dio la ley, hermanos, para que el hombre reconociera que había pecado en él. ¿En quién? En el hombre. Hay pecado, había pecado en ese tiempo y no estaba nuestro Señor Jesucristo entre ellos. Entonces tenía que Moisés ver cómo arreglar el asunto y empezó entonces Dios a darle aquella ley. ¿Ok? Y que el hombre pudiera entenderse la necesidad de que alguien viniera en su lugar para salvarlos porque estaban muertos al pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino y puso, ¿verdad? No abolió la ley, dice que Él vino a cumplir la ley porque estaba ya puesta por nuestro Dios, pero Él cambió ese periodo. Ese periodo ya no se regía, no se empezaba a regir ya a través de la ley, sino a través de la gracia, a través de lo que Dios nos estaba dando. Dice el 21, mira lo que dice entonces, la ley es contraria a la promesa de Dios dada a Abraham. Y él dice, de ninguna manera, la ley fue temporera, pero no se contradecía con la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la ley revelaba. ¿Qué revelaba? El pecado. La ley lo que te revela hoy día es el pecado. Cuán pecador, cuánta transgresión contra Dios estás tú y yo estamos haciendo. La ley revelaba el pecado del hombre, mas la promesa daba la salida para el pecado del hombre. ¿Vieron allí? No se contradice la ley, ¿verdad? Con la promesa. ¿Por qué? Porque la ley cumplía una función y la promesa cumplía otra. ¿Cuál era la función de la ley? Era revelarnos, ¿verdad? Revelarles a aquel tiempo, revelarnos ahora el pecado de nosotros como seres humanos, y la promesa nos da la salida para el hombre pecador. Qué bueno que Dios nos está dando esa salida a través de su promesa. Y hay muchas promesas hermosas. Y todavía hay otras que no se han cumplido porque no ha llegado el tiempo, pero se van a cumplir, como es estar delante de la presencia del Señor. Es un momento grande, maravilloso, y solamente uno lo lee y se transporta a eso grande, a eso maravilloso que vamos a vivir, porque no lo estamos viviendo todavía, pero lo vamos a vivir. Y cuando el Señor lo escribe y lo pone como una promesa de Él, es que realmente eso va a pasar. Así que para nosotros ver estas promesas cumplidas en nuestras vidas, nosotros tenemos que acatar, tenemos que guiarnos a través de la palabra del Señor. No hacer obra más, sí ayudar a que esta ley pueda moldear nuestras vidas, pero ya no por obra, sino por gracias, la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Hay seres humanos que no ven el propósito de todo esto, de la palabra del Señor, de que nosotros estemos predicando. Muchos hombres y mujeres no ven el propósito de la salvación, de salvar sus almas. Muchos creen que esto se acaba acá, esto no se acaba en este mundo. Hay una vida después de este mundo. Hay algo que está sucediendo y va a suceder. Y hay muchas personas que están muriendo hoy día sin esa salvación. Hay muchas personas, como dice la palabra del Señor, están muriendo sin Cristo y están muriendo en condenación. ¿Por qué? Porque no han alcanzado la salvación. Si hoy día tú estás escuchando este mensaje, es porque realmente Dios quiere darte ese regalo. Y ese regalo se llama salvación. Ese regalo tú no te lo mereces, ni yo me lo merecía, pero el Señor nos lo ha dado por misericordia. El Señor nos los ha dado con esa acción de gracia, con esa función que Él cumple de dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hasta que no se den cuenta de cuál perdido están, no van a buscar esa salvación.
Muchas veces no, lo creemos que tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos salud, todo está bien. Yo no necesito a Dios, yo no necesito salvación, pero sí necesitamos salvación en las buenas y en las malas. Necesitamos un Salvador, necesitamos que alguien nos dé esa fuerza, y esa fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Realmente Dios se mueve grandemente a través de esta palabra, y esta palabra habla claro y preciso a tu vida y a mi vida. Y realmente Dios sigue fortaleciendo nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia siga dando palabra de Dios. Nuestra iglesia siga llevando a través de nuestros ministerios esa palabra viva y eficaz. Y muchas veces tú dirás como miembro, ¿y qué puedo yo hacer, verdad? Estoy escuchando esa palabra está calando mi vida, me está llevando a una reflexión, pero ¿qué más puedo yo hacer? Compártala, comparta la palabra, ponga allí compartir en ese video, ¿verdad? Con tus amigos, compártela con tus compañeros familiares. Este video puede llegar a muchos lugares, este mensaje puede llegar a miles y miles de personas si tú y yo nos proponemos cumplir lo que Dios nos ha dicho, ir y predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, pastor, pero yo no quiero predicar, yo no sé cómo predicar, yo no he podido estudiar un seminario, pero solamente tienes que compartir, ¿verdad? Las vivencias que Dios ha dado a tu vida. Realmente Dios empieza a bregar con las personas cuando esas personas se dan cuenta, como tú y yo nos dimos cuenta, de que estamos perdidos, de que sin esa salvación no somos nada ni nadie. Sin ese Dios todopoderoso no valemos nada. Muchas de estas personas no ven la necesidad de recibir el perdón de Dios. Si no saben que han ofendido a Dios, no ven la necesidad de buscar la misericordia de Dios. Muchos creen que, ok, yo no me meto con nadie, yo no hago nada malo, entonces yo no necesito a Dios, yo no necesito perdón de Dios. Claro que sí, porque escrito está, todo tenemos que buscar de corazón, en lo más profundo de nuestras vidas, y darle el 100% a ese Dios para que Él pueda ayudarnos y perdonar nuestros pecados. Pero yo no he matado, quizás no has matado, pero sí has pensado mal de una persona y con eso ya has matado. Quizás no has robado un banco, pero que con un lápiz, con una moneda, con una planta, con un bloque, algo que hayas tomado que no es de tu propiedad, ya has robado. Y la palabra del Señor es clara. Ninguna de estas personas, si no se arrepiente, si no reconoce, no verán la presencia de Dios, sino que se convierten en enemigos. Y el enemigo de Dios no va a entrar a la presencia de Dios, sino que va a estar en un lugar de tormento. Mientras estas personas ignoren que están bajo la ira de Dios, como esto no lo escuchan, ¿por qué? Porque nadie les predica, nadie les está hablando de esto. Por eso hoy día, en vez del enemigo hacernos daño, ¿verdad? Cerrando los templos, ha abierto casas. Y en cada casa hoy día se está predicando, se está dando testimonio en cada casa. Tenemos tema de hablar porque las personas muchas veces no saben qué hacer, no saben qué va a pasar, pero nosotros sí sabemos lo que va a pasar porque escrito está en la palabra del Señor. Entonces, estas personas no entienden nada. ¿Por qué? Porque no hay personas que les prediquen. Y ahí es donde tú y yo entramos. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Es donde el Señor nos usa como instrumentos en sus manos. Nosotros somos la voz de Dios en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en el parqueadero, donde estemos. Nosotros tenemos que predicar esa palabra. Nosotros tenemos que llevar a esas personas a quitarles ese miedo, a sentirse seguras de que hay un Dios maravilloso, de que hay un Salvador, de que hay una vida eterna. Y eso nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar la palabra. Y muchas veces ni una palabra tenemos que decir, ya con nuestro testimonio basta y sobra.
aquellas personas que están atribuladas, al vernos que nosotros, ¿verdad? Estamos en la misma situación, estamos viendo las mismas circunstancias, pero nosotros tenemos una paz, nosotros tenemos una alegría, no tenemos miedo, sino que tenemos una seguridad de que el Señor está cumpliendo su palabra y que un día, no muy lejano, el Señor nos va a llevar y va a cumplir su palabra de estar delante de su presencia. Pero yo no quiero ir solo. Quizás tú tampoco quieres ir sola o solo a ese cielo, a esa bendición. Tú quieres que tu compañero, tu compañera, tu vecino, tu familiar, tu conocido puedan también tener esa bendición. Y esa bendición la podemos alcanzar cuando damos ese testimonio, cuando hablamos de esa palabra del Señor. Entonces, la gente piensa que solo se trata de ser una buena persona, portarse bien, y eso me va a dar acceso a la vida eterna. Pero la palabra del Señor da instrucciones diferentes. No es por obra. No es que yo me estoy ganando ese pase al cielo. No, 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 no. Es que ya el Señor me lo ha regalado. Ya es que el Señor ha hecho el sacrificio. Ya el Señor ha hecho lo que tenía que hacer para que yo pueda alcanzar esa vida eterna. Por eso la ley dice que se estableció para que se dieran cuenta de que eran pecadores, de la condición como ser humano, ¿verdad? Que tenemos y a veces no queremos reconocer. Entonces la ley fue con ese propósito, que nos diéramos cuenta de que hay pecado en nosotros, de que estamos rompiendo cosas, que nos estamos saliendo de los límites y que necesitamos un Salvador. ¿Un Salvador para qué? Para llevarnos a esa nueva etapa que Dios habla en sus promesas, que hay un cielo nuevo, tierra nueva. Realmente Dios sabe y lo ha prometido, ¿verdad? Que Él hará eso. Tendremos cuerpos gloriosos. Bendito sea nuestro Dios. Ya no va a haber COVID-19, ya no va a haber vacuna, ya nada. Dice que fuera la enfermedad, fuera el llanto, fuera todas estas cosas que nos atribuye acá, ¿verdad? Que nos pone mal acá en la tierra, allá en el cielo, no vamos a tener nada de eso. Hoy, si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has puesto tu fe en el Hijo de Dios y le sirves, y quizás ya le sirves a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, posiblemente ha sido porque no has entendido que estás bajo la ira de Dios. Realmente Dios está enojado, Dios está disgustado, como ha pasado en el tiempo de Noé, como ha pasado con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, realmente Dios, ¿verdad? Se disgusta porque nos ha dado de todo y todavía nosotros seguimos incrédulos. A veces nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Y por cuanto todos, dice, todos pecaron. No dice algunos, dice todos. Ahí nos incluye a nosotros, su pueblo. En cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aunque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, el Dios mismo, en su gracia, en su voluntad, creó algo, un mecanismo. Él creó para que nosotros nos reconciliemos con Él, y ese mecanismo se llama Cristo. Y ese es el verdadero evangelio, no por obra, sino por gracia. Realmente Dios nos ha dado la solución a todos nuestros problemas, y ese se llama Jesucristo, el único Dios verdadero, el único evangelio. Es por gracia, es por el amor que Él nos ha demostrado. Y es a través de Cristo, no por ninguna obra, no por ningún rito. No tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer obras para ganarnos esa salvación. No tenemos que hacer ningún sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo el Señor. Ya el Señor hizo y quitó todos estos sacrificios, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad?, pueda hacer
para poder reconciliarse con Dios. Nosotros no podemos hacer nada para reconciliarnos con Dios. Solamente nosotros tenemos que buscar a ese Dios maravilloso que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por ti, por mí. Nadie más ha dado su vida por ti. Solamente Cristo, y murió, pero dice que el tercer día resucitó. Y una de las promesas que Dios habla es que tú y yo también vamos a resucitar y vamos a vivir eternamente. Así que eso es algo grande, pero ¿cómo puedo obtener eso? Obedeciendo la palabra del Señor, buscando esa presencia. Pero para ser reconciliado con Dios y la vida tenga sentido, tienes que reconocer que eres un pecador. Tú y yo tenemos que reconocer dentro de nosotros que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no nos merecemos ese lugar en el cielo, pero en la misericordia del Señor, el Señor nos lo ha regalado. El Señor ha pasado por ese sacrificio para darnos esa vida eterna. Y qué maravilloso es eso. Y de redecir en toda esta angustia, en toda esta situación, ¿verdad? Que muchas personas están perdiendo su vida. Pero no es solamente perder la vida, hermano. Es que ¿dónde va a pasar la eternidad esa persona? Es donde esa persona va a abrir sus ojos. ¿Dónde? ¿En un cielo o en un infierno? Porque la palabra de Dios es clara y es precisa. Tenemos que reconocer que estamos viviendo, muchos de nosotros, a espaldas de Dios. Le estamos dando la espalda, no estamos dando ese frente a ese Dios maravilloso, no le estamos dando nuestra cara, no le estamos dando el primer lugar, no le estamos reconociendo como el Todopoderoso. Tú tienes trabajo porque Dios quiere que tú tengas trabajo. Tú tienes salud porque Dios quiere que tú tengas salud. Tú tienes lo que tú tienes, es porque el Señor así le ha placido. ¿Tú te imaginas que el Señor cierre la llave del aire y que no venga más aire a este mundo? ¿Ah? No morimos. Pero Él tiene una misericordia grande, ¿verdad? Y Él está buscando que empecemos a vivir a cara delante del Señor. No es repetición de oración sin pedir perdón. Tenemos que reconocer y buscar el perdón de Dios. Poner nuestra fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. Dice nuestro Dios que Él es el único camino. Y tenemos que ver cómo la palabra del Señor le ha dado, ¿verdad?, a ese Dios maravilloso llamado Jesucristo. Es que tú y yo, a través de Él, somos salvos. Podemos seguir hacia adelante. Ahora, Pablo está enmenuzando, está desnudando a los judíos y les anticipó la pregunta que le podían hacer. Se les anticipó. Antes que ellos me hagan esa pregunta, yo sé que ellos me van a hacer esa pregunta, yo se las voy a responder. Y se las contestó y ahora les dice dos propósitos o funciones de esta ley. Y ahora vamos a leer el verso 23 al 26, que es la segunda parte. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bendita su palabra, una palabra clara, ¿verdad? Y muchas veces dicen las personas, no la entiendo, porque tiene que estar el Espíritu Santo en ti. Tienes que tú leer, ¿verdad? A través de esa oración, a través de esa sumisión, el Espíritu Santo te va revelando lo que tú tienes que entender. Y dice acá que está diciendo el apóstol Pablo aquí que la ley tenía dos propósitos o funciones. Uno, encerrar, como servir como una especie de un carcelero, de una cárcel, donde encerraban todo el peso del pecado para que el ser humano
se diese cuenta que no podía escapar de él. Tú y yo no podemos escapar de que somos pecadores, de nuestras maneras de ser, de nuestras maneras de contestar, de nuestra manera de actuar. Nosotros somos pecadores porque hay una carne y esa carne va a morir y va a quedar acá, no va a subir al cielo porque el Señor no va a permitir que el pecado entre a un lugar tan bonito, tan agradable, tan santo. Y número 2, la ley tenía la función como un ayo, dice allí. Y quizás usted diga, ¿qué significa ayo? Y si yo estuviera delante de la congregación, yo les haría la pregunta, ¿quién sabe lo que es un ayo? Y muchos a veces contestan, ¿verdad? Porque han estudiado, han escudriñado, pero quizás otros no saben lo que es un ayo. Y era como, lo quiero explicarlo más sencillo, era como un hombre, ¿verdad? Como una especie de un esclavo que estaba a cargo de llevar a los niños a la escuela y educarlos. Estaba a cargo de llevar a los niños a la escuela y educarlos. ¿Ok? La ley cumple esa función, hermanos. Amigo que me escuchas, lleva a los hombres a la escuela de Cristo a través a través de ceremonia, de rito y actos que vivificaban lo que Cristo iba a hacer y a venir a cumplir. Entonces, aquella ley llevaba al ser humano a reconocer aquella parte de que éramos pecadores y que posteriormente alguien iba a venir a nuestro rescate y ese era nuestro Señor Jesucristo. De manera que ellos entendieran, como hoy día estamos tratando de enseñar, ustedes están tratando de aprender, de entender lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para una eternidad. Que era que el pecado, ¿verdad? Y cómo salir de ese pecado. Reconocer que somos pecadores, pero también nos da la salida de ese pecado. Pablo les está diciendo a esa iglesia, le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, ya no estamos bajo la ley. No hay que circuncidarse haciendo repeticiones de oración para ganar el favor de Dios. Si tú estás en Cristo, somos libres, somos más que vencedores. Tú eres salvo, no por nada que tú hayas hecho, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros, por ti, ¿verdad? Él murió en la cruz en tu lugar. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, nosotros teníamos que morir, pero no vamos a morir por esa causa de pecado, porque ya Cristo murió, ya Él nos compró con precio maravilloso, ya Él pagó el precio. Nosotros no somos hijos de Dios porque cumplamos la ley o los mandamientos, sino porque somos hijos de Dios, cumplimos la ley y su mandamiento. Cuando nosotros entendemos a ese Dios maravilloso, cuando nosotros aplicamos a ese Dios a nuestras vidas, entonces estas cosas, ¿verdad?, que habla la Biblia, no se nos hace tan difícil, porque ya vamos en un amor en nuestro Dios Todopoderoso. Y Él nos ayuda a cumplir, a llevar a cabalidad lo que realmente Dios quiere que se cumpla. Y eso era lo que quería Dios en aquel tiempo y hoy día también lo quiere. Entonces, si yo peco, ¿verdad? A veces me hacen esa pregunta, pastor, si yo peco, ¿pierdo la salvación? No, nadie pierde salvación por haber pecado, ¿verdad? No, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que yo le fallé muchas veces a mi papá y quizás usted también lo haya hecho, ¿verdad? A nuestros padres, no eran padres santos, pero eran nuestros padres, era el padre que Dios nos había dado, pero todavía, ¿verdad? Aunque yo hiciera cosas desagradables que a él no le gustaba, yo continuaba siendo hijo de Dios. Entonces, yo trato de explicarle a las personas porque la persona dice, es que yo hice un pecado, ya no tengo salvación, ya perdí mi salvación. No, usted no pierde su salvación porque Dios nos ha dado también promesas y esas promesas nos ayudan a salir adelante. Cuanto más a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si nosotros seguíamos siendo los hijos de nuestros papis o de nuestras mamis,
también seguimos siendo hijos de ese Dios maravilloso, que a través de la obra de Cristo compró nuestra salvación, y cuando pecamos, Él envió a alguien. ¿A quién envió? Al Consolador, al Espíritu Santo, a vivir en nosotros, que nos redarguye. El Espíritu Santo redarguye, nos ayuda a entender que hemos pecado y que tenemos una promesa que dice que si reconocemos que somos pecadores, que si pedimos perdón de todo corazón, que si nos arrepentimos de todo corazón y buscamos nuevamente esa reconciliación con Dios, el Señor nos va a dar esa reconciliación. Entonces el Espíritu Santo viene haciendo esa parte tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayuda a salir de nuestros pecados y nos ayuda a ir hacia adelante. Su presencia confiadamente, a pedir perdón sabiendo y confiando, porque tenemos que estar confiados, tenemos que tener una fe, creer firmemente de que Él nos va a perdonar, pero primeramente Él va a reconocer qué hay delante de ti, qué hay dentro de ti. Si hay falsedad y estás diciendo el perdón de los dientes hacia afuera, el Señor se va a dar cuenta. Pero también Él se va a dar cuenta si es ese perdón que tú estás buscando es de corazón. Esa es la gran diferencia. Así que, hermano, realmente Dios se mueve grandemente en nuestras vidas y desea que a través de estas transmisiones, a través de estas enseñanzas, nosotros podamos entender y comprender lo grande y maravilloso que es nuestro Dios Todopoderoso. Así que le damos gloria a Dios. Estamos cerrando, hermano, y permítame orar por ustedes. Amantísimo Padre Celestial, gracias, oh Señor, por este momento que nos permites compartir de tu presencia santa, divina, Señor. Que tú nos puedas ayudar, oh Padre mío, Señor, a reconocer que estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Pero cuando tenemos esa gracia nos ayuda a que esta ley que está en la palabra del Señor no sea gravosa, no sea fastidiosa, no sea grave delante de nosotros, sino que más bien porque te amamos, cumplimos toda esta palabra, vivimos diferente a lo que el mundo vive, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a entender y comprender cada cosa que tú nos quieres enseñar. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, la Iglesia Bautista Alexander, tenemos nuestros brazos abiertos para cada uno de nosotros. Nuestro templo está cerrado, pero nuestros corazones están abiertos. Los amamos. Voy a pedir a la hermana Claudia que trae otro canto para que pueda llevar ese canto delante de ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén. ¿Cuántos nos gozamos con el estudio de esta noche? Wow, tremendo, tremendo lo que la palabra de Dios puede enseñarnos. Y hoy vine clásica con las alabanzas. Hoy traigo 2 alabanzas. El nombre de Jesús es dulce. Usted dice Jesús, y cuando oramos Jesús, tú eres mi Dios, ¿verdad que se escucha bonito? Y claro que sí, es el nombre más hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a cantar el nombre de Jesús es dulce. ¿Y para dónde vamos? Para el cielo. Para el cielo. Vamos a portarnos bien, vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a hacer lo mejor posible de lo que está allí en su palabra, porque es nuestra fe en su palabra que nos va a llevar al cielo. Tenemos que sacrificar cosas humanas en nuestra carne. Es una batalla diaria que todo el mundo la tiene. Desde que amanece hasta que anochece, de lunes a domingo es una batalla. Pero hay que ganar el cielo. Y el cielo lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes, ¿verdad? El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Caminando, caminando, subiendo para el cielo voy.
llevó, echando las tinieblas fuera, pues con Jesús para el cielo voy. Echando las tinieblas fuera, pues con Jesús para el cielo voy. Eso es así, mis hermanos. Para el cielo vamos con Jesús. Ahora, para ir para allá pueden pasar, que si nos morimos, ¿verdad? Nuestra alma va directamente a la presencia del Señor. Si viene el arrebatamiento, nos vamos con Él. Así que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Verdad que sí? Así que vamos a cantar esta preciosa alabanza para terminar esta noche preciosa. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Eso es así. Si usted lo cree, pues así será, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Tengan buenas noches, bendiciones a todos, les amamos en el Señor, y nos vemos entonces cuando el domingo a las 11 en la Iglesia Bautista Alexander, aquí, ¿por dónde? Por Facebook Live y en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Alexander.